Saludos, muy buenas noches, bienvenidos sean todos a su espacio Dímelo Noticias a través de Dímelo TV, la plataforma que está revolucionando la comunicación, el periodismo y el entretenimiento en la República Dominicana. Agradecer a todos por el favor de su sintonía. Doy de inmediato la más cordial bienvenida a nuestra distinguida y talentosa Vanessa Guzmán. ¿Cómo te sientes? Muy bien, ya casi estamos en Navidad, así que desde acá, por supuesto, le enviamos nuestros mejores deseos a todos, a cada uno en su casa. De inmediato les recordamos nuestras redes sociales para que se mantengan conectados con nosotros. En Instagram nos pueden conseguir como Dímelo_TV, YouTube Dímelo TV Oficial, TikTok y Facebook Dímelo TV, Twitter Dímelo TV RD. Por supuesto, muy importante, suscribirse a nuestro canal de YouTube, activar la campanita de notificaciones y, como siempre, compartir nuestra transmisión en vivo. Hoy el Centro de Operaciones de Emergencias, COE, conjuntamente con el Ministerio de Salud Pública, lanzaron el operativo preventivo sobre Navidad con la finalidad de contrarrestar los hechos lamentables que ocurren durante esta época, que es una Navidad totalmente atípica y fuera de lo común, a lo que nosotros estamos normalmente acostumbrados a ver en estas fechas. Así es, en este sentido, el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, afirmó que entre un 17% y un 16% de las personas que circulan en las distintas plazas comerciales están positivas al coronavirus, que determinaron a realizar pruebas aleatorias en esos centros. Veamos más en el siguiente corte. Compromiso por la vida con el COE y con todas las instituciones de emergencia y del país. Somos reiterativos en el llamado. Nuestro compromiso por la vida va desde hoy hasta que finalicen las Navidades. Pero ese compromiso por la vida, vuelvo y reitero, es una necesidad para que nosotros estemos bien en enero, para que estemos bien cuando la vacuna llegue y que la prevención sea el mayor número de dominicanos posible. Compensemos una cosa con la otra, vamos a tranquilizarnos un poquito en la casa, vamos a estar lo más sobrio posible, en el mejor estado posible, para que podamos mantener la mascarilla puesta el mayor tiempo posible, el distanciamiento, aunque estemos en casa y al aire libre, pero que mantengamos el distanciamiento de más de 2 metros por lo menos. Está definido dentro de nuestra ley y es sobre la movilidad de las personas que a partir del mediodía de hoy comenzarán a transitar por las calles del país, donde asumiremos la responsabilidad sobre todo en el ámbito del transporte público que se sirve desde las terminales de Santo Domingo y de los diferentes pueblos. El ministro dijo que es un poco difícil controlar los factores de contagio en estos centros porque los infectados no presentan síntomas y reiteró a los dominicanos seguir tomando las medidas correspondientes para evitar la propagación de la enfermedad, evitando las aglomeraciones. Entiendo que es un llamado prudente y a la vez muy oportuno el que hace el ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, que anoche nosotros lo criticábamos aquí duramente por las declaraciones que había dado en la víspera sobre las celebraciones matrimoniales. Pero hoy debemos resaltar que ha expresado informaciones importantes que tienen que ver con el manejo de la pandemia del COVID-19, como ese dato que él revela en el día de hoy, de que alrededor de un 17% de las personas que acuden a las plazas comerciales están contagiadas del COVID-19. ¿Qué está queriendo decir el titular de Salud Pública en esto? De que a las personas que vayan a acudir a los centros comerciales eviten las aglomeraciones, utilicen correctamente las mascarillas, respeten el distanciamiento físico y otras disposiciones protocolares en el marco de este combate de la pandemia del COVID-19. Y esto podría generar malestar en ciertos sectores económicos y comerciales del país, porque podría entenderse de que él está diciendo que no acudan a las plazas comerciales. De ninguna manera, eso no es lo que yo interpreto que haya querido decir el ministro de Salud Pública, sino que a las personas que se cuiden y que apliquen mayor rigurosidad en
estos controles, en estas medidas restrictivas para evitar que continúe la propagación del virus COVID-19. No le veo nada de malo a esto. Entiendo que como autoridades están en el deber, están en la obligación y tienen el compromiso de hacer todas las exhortaciones y darle seguimiento a todo este proceso, porque ellos son los que tienen la voz cantante, son los que tienen la mayor responsabilidad sobre sus hombros en ese sentido, de regir, de supervisar, de velar porque todo esté marchando bien y evitar, sobre todo, evitar que continúe expandiéndose, que continúe creciendo la cadena de transmisión del COVID-19, que en estos días de la época navideña se ha incrementado. Ya algunos sectores médicos principalmente están haciendo advertencias a la población en sentido general y a las autoridades para que endurezcan las medidas a raíz de las festividades navideñas, para evitar que cuando retornemos ya a la normalidad en lo que tiene que ver con la parte laboral, luego de la Navidad, en el Año Nuevo, no nos estemos lamentando porque podría salirse de control la situación con este coronavirus. Sí, es que definitivamente él no está diciendo que no asistan a las plazas comerciales porque entendemos que todo el mundo necesita hacer sus compras para esta Navidad. Sin embargo, como lo dije ayer, las plazas comerciales están vueltas una locura. El fin de semana visité una, no voy a decir su nombre, pero me impresionaba que aunque las tiendas tenían un límite de personas para poder ingresar a comprar, en los pasillos de las plazas y en la feria de comida, eso era un total revuelo. Nadie respetaba ningún tipo de medidas de prevención y ni siquiera existía un seguridad que tratara de ponerle algún límite a las personas. Entonces entiendo que este mensaje es muy necesario, sobre todo para estos últimos días de la Navidad, porque todo el mundo acostumbra a dejar las compras para última hora, y entiendo que el ministro solamente está haciendo un llamado de advertencia y de prevención para que los casos del COVID pues en Navidad no aumenten. Y como estamos frente a una sociedad consumista, porque aquí se ha fomentado el consumo más que todo, que hay que comprar la ropa navideña, que hay que estrenar, que todo esto. Aquí no han metido todo esto en la cabeza, pero eso es fiesta pagana mayormente. Si usted no está en condición de eso, bueno, pues usted tiene que adaptarse a la realidad. Pero en definitiva, en concreto, en sentido general, lo más importante es que nos cuidemos y que podamos ver la luz de un año nuevo sin contagiarnos de COVID-19. Esto es muy trascendental, muy importante, de que las familias tomen en cuenta las recomendaciones sanitarias, los protocolos. Es una Navidad totalmente fuera de lo común, fuera de lo habitual. No es que usted va a estar en un ambiente familiar de 20 o 25 personas sin mascarillas, pegándose todos, haciéndose fotografías, aglomerados. O sea, todos estos elementos, todos estos detalles es lo más importante que usted debe tomar en cuenta a la hora de compartir en familia, teniendo en consideración la grave y triste realidad que está viviendo el mundo, y la República Dominicana no escapa a esto. Continuamos con las denuncias de diversos usuarios del transporte público, quienes aseguran un aumento abrupto del pasaje y además la violación del distanciamiento social. Recordemos que las festividades navideñas traen consigo un aumento en el flujo de pasajeros y consigo alzas en el precio de los pasajes y aglomeraciones. Un pasajero de Cotuí a Santo Domingo se quejó de un incremento de 240 a 300 pesos, un alza de 60 pesos por persona. En tanto que otro usuario denunció que en la parada de autobuses de Sabana de la Mar a Tomayor, los autobuses van repletos de pasajeros, prácticamente amontonados, violentando las disposiciones de salud pública para evitar el contagio del coronavirus. Este video que estamos viendo a continuación muestra la realidad del autobús lleno de personas sentadas una al lado de la otra y algunos parados en el pasillo. Esto es parte del desorden que está ocurriendo en el sector transporte del país. Aquí hay una institución que se ha creado que se llama Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre, Intrant, que es totalmente inoperante, infuncional. Está en manos de un empresario del transporte, Rafael Arias, que es el actual director, y por eso ustedes ven que ocurren cosas como estas. No hay control con el tema del precio. Entonces, estamos en medio de una crisis
y el regalo de Navidad que le dan a los pobres pasajeros que tienen que obligatoriamente utilizar el servicio de transporte público es este aumento, este incremento. Pero ¿cuál es el parámetro? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el argumento convincente que están adoptando estas rutas del transporte para aplicar ese aumento desproporcional, afectando aún más ya los bolsillos de esos pasajeros, los que tienen que viajar hacia las distintas regiones del país, el norte, el sur, el este, ahora por motivo de la Navidad, a pasarla con sus familiares? Si llevaban alguito, un presupuestito, para ellos pasarse su Navidad, ya se le está afectando, porque si usted tenía presupuestado un monto acostumbrado para el pasaje, y ahora con este aumento sorpresivo, abusivo a la vez, pero como el Intran no está en eso, no está en defender a los usuarios del transporte, sino a esos sindicatos de choferes que representa el actual director Rafael Arias, y esto se evidenció la pasada semana en el este, con el conflicto entre las compañías de taxis de Bávaro y la compañía Uber, porque también es un abuso. Entonces, si aquí se ha permitido el libre mercado, la libre competencia, ¿cómo es que ahora desde una institución del Estado se quiere permitir el monopolio? Porque el Uber te cobra por kilometraje o por distancia. Entonces, cuando usted coloca a través de las distintas modalidades o las demás compañías alternativas de taxis, porque hay otras compañías de estas que está representando el director del Intran, que está defendiendo sus intereses a rajatabla, afectando a las nuevas compañías de taxis o de transporte alternativo a través del método electrónico. Entonces ustedes ven que él sale y coloca o lanza medidas administrativas totalmente inconstitucionales e ilegales. Entonces, ese funcionario le está haciendo daño a la gestión de gobierno del presidente Luis Abinader. Presidente, no permita que le sigan dañando su gestión. Y ahora desde el sector del transporte. Y siempre se vienen quejando los transportistas, porque nunca están conformes, nunca es suficiente para ellos. Lo quieren todo. Quieren el subsidio, miles de millones de pesos. Quieren planes de autobuses, quieren planes de pensiones, quieren bonos navideños, quieren de todo. Entonces, ustedes saben quiénes son los que se benefician de esto, porque yo no culpo tanto a los choferes. Esos que están conchando en la avenida aquí, en la 27, en la Kennedy, en la Rómulo, en la Bolívar. No, eso no son. Ustedes ven que esos choferes, muchos de ellos, cuando llegan ya, cuando sobrepasan una edad de 50 años, ustedes lo ven que se van para su casa, sin una pensión, sin un seguro médico. Pero ustedes saben quiénes son los culpables de eso. Los que dirigen las federaciones de transporte, las asociaciones, los sindicatos de transporte, que son los que se están lucrando, se llevan todos los millones de pesos. Y ese señor que está ahí en Intran es cómplice de esa barbaridad. Entonces, aquí hay una estructura mafiosa que está operando desde estos sindicatos y desde estas federaciones, hasta con redes de sicariato desde hace tiempo. Y entonces aquí nadie más puede acceder al negocio del transporte, porque ellos son los dueños, amos y señores, y tienen un monopolio. Y ahora con el control de la institución que tiene que regir el sistema de transporte. Así no se puede. Es un verdadero desorden lo que está ocurriendo. Es que definitivamente algo donde hay que poner control en República Dominicana es en el transporte, porque aunque si bien hay muchísimas opciones para tú movilizarte, si hay algo que es un total desastre es el transporte aquí en el país, por lo menos acá en Santo Domingo es un total desastre y lo vemos día a día con la congestión en las calles, aunque exista el metro, aunque exista el teleférico, aunque existan los conchos, aunque existan las guaguas, es un total desastre y aquí no hay nadie que le ponga control. No es posible que si no hay ninguna orden, ¿cómo estas personas van a aumentar el pasaje en este porcentaje tan elevado?
sin pensar en aquellas personas que, como tú bien lo dices, andan con el pasaje contadito para poder llegar a sus casas o incluso para poder pasar las navidades con su familia. Yo espero que con estas denuncias pues este director tenga un poquito de conciencia y por fin haga su trabajo, o si no, que deje su cargo y ponga a otra persona que realmente se preocupe por lo que está sucediendo con el sistema del transporte en República Dominicana. Volvieron a la normalidad, pues los vuelos comerciales desde el aeropuerto Las Américas hacia Nueva York, Boston, pero también Massachusetts. Suspendidos hace 2 días, señores, se suspendieron estos vuelos por una tormenta de nieve que provocó la muerte de al menos 7 personas en el noroeste de Estados Unidos. Luis José Meda, gerente de comunicación de Aeropuertos Dominicanos del siglo XXI, Aerodom, informó que los pasajeros que estaban varados en la citada terminal podrán viajar a sus destinos desde este viernes. Pues buena noticia, sobre todo para eso, como tú dices, las personas que se quedaron varadas sin saber qué hacer, gracias a Dios solamente fueron 2 días y ya pueden retornar a New York y también ya pueden retornar a la República Dominicana, porque estoy segura de que había muchos dominicanos varados en Nueva York esperando para regresar, sobre todo en estas fechas cuando todas las personas que se fueron del país regresan a casa para compartir con todos sus familiares, así que buena noticia para todos. Bueno, algo también que debemos de acotar es que, señores, todavía no estamos en invierno. El invierno inicia el 21, que ya estamos a pocos días de iniciar el invierno y lamentablemente ya iniciaron las tormentas de nieves a pocos días de iniciar el invierno. De verdad que este invierno en Estados Unidos será, según algunos, será uno de los peores de este tiempo, pero esperemos que Dios meta su mano. Continuamos con una noticia un poco más lamentable, y es que un gran misterio envuelve el incendio que se produjo hace varios días en una casa de 2 niveles donde resultaron afectadas 3 personas, entre ellos 2 médicos, en una casa de 2 niveles, como dije, en la calle 8, en el ensanche Miraflores de la capital. El pasado miércoles, vecinos y familiares de las víctimas se rehúsan a referirse al siniestro, donde había un árbol de Navidad. La casa quedó chamuscada según informes de las autoridades. El siniestro ocurrió en la casa de 2 niveles número 12 de la calle 8 en el ensanche Miraflores aproximadamente a las 3:15 de la tarde. Al preguntar en las casas más cercanas sobre lo acontecido, el silencio se identificaba al igual que la indiferencia. Crea incertidumbre, por supuesto, el misterio en torno a cómo sucedió el incendio en el que resultaron 3 personas afectadas, entre ellos 2 médicos y otro del que las autoridades no ofrecen detalles al respecto. Vamos a ver más detalles al respecto. Lamentable momento de anunciar oficialmente el fallecimiento de la doctora de la Cruz. Ocurrió su deceso bajo el diagnóstico de una insuficiencia renal aguda por una hidratación que no pudo surtir sus efectos y hace un shock hipovolémico irreversible y un fallo multiorgánico. Lamentablemente eso era una cuestión de tiempo que se ve esperar. No tenemos registrado en la literatura mundial ni tampoco en nuestra experiencia de unos 27 años pacientes con 100% como eran lamentablemente las lesiones de la doctora sobrevida. De acuerdo a informaciones preliminares, la doctora Carolina de la Cruz y el doctor Jorge Marte estaban de visita en la referida residencia y al momento de producirse el incendio en el primer nivel, donde había un árbol de Navidad, de la Cruz se encontraba en la segunda planta y cuando se percató del mismo intentó bajar y cayó. Vale destacar que hoy informaron que la doctora Carolina de la Cruz lamentablemente perdió la vida. Bueno, ¿por qué algunas personas le dicen misterio? Misterio, señores, porque en los alrededores donde sucedió este incendio se estaba preguntándoles a cada una de las personas que viven en este lugar qué piensan al respecto de lo que pasó o qué pasó. Entonces parece que a las personas que se les preguntaron no tenían dominio del tema o quizás desconocían, pero sí sabemos, señores, que donde hay electricidad, lamentablemente puede suceder cualquier cosa. Y un árbol de Navidad que contiene tantos adornos, me imagino, porque todavía están investigando todo, pero lamentablemente se quemó el árbol. Se quemó el árbol, imagino que provocó un incendio tan grande que miren lamentablemente cómo se encuentran las personas que se encontraban en ese lugar. Lamentablemente una
una señora, ¿verdad?, de la salud de nuestra República Dominicana, una señora tan preparada, una ciudadana, ¿verdad?, magíster. Lamentablemente le ha pasado esto y, señores, las personas se preguntan que qué sucedió, pero según las informaciones pudo ser un cortocircuito que haya provocado ese árbol de Navidad. Y cualquier persona, ¿verdad?, en sus 5 sentidos podría pensar lo mismo, porque ¿qué puede suceder con unas quemaduras tan altas como le acaba de suceder a la doctora? Sí, yo creo que la palabra no necesariamente tendría que ser misterio, porque misterio lo que da es que cada quien saque su propia conclusión al respecto. Correcto. Y se creen falsas matrices. Lo que se espera que entonces sí fue un cortocircuito. Lamentablemente, pues, como lo dijimos, la doctora Carolina de la Cruz perdió la vida. Desde aquí, pues, le enviamos nuestras mejores condolencias a sus familiares, paz y sobre todo mucha tranquilidad ante esta situación que además fue inesperada. Nadie se espera que tú, al ir a una visita a amigos, pues te suceda esto, salgas quemada y pues resultes muerta ante esta situación. Desde aquí, como repito, le enviamos nuestras mejores condolencias a sus familiares, paz mental y sobre todo mucha tranquilidad. Y quienes tengan arbolitos en su casa, por favor, tengan mucha precaución, no lo dejen encendido todo el día, toda la noche. Déjenlo encendido solamente por partes, ver si realmente donde lo tienen enchufado está bien conectado, si no hay ningún cable por allí suelto. Es muy importante, sobre todo en estas fechas, que se repiten mucho este tipo de accidentes a los ojos de todo el mundo y nadie se lo espera, que es lo peor. Usted me va a decir a mí que ese sinvergüenza, charlatán, bandido, ladrón, corrupto de Alexis Medina estaba haciendo todo eso sin saberlo su hermano, a otro perro con ese hueso. Vaya a engañar, yo creo que ni siquiera un niño de 2 años o de 1 año va a creer ese cuento. Hágale la de Pepito, porque ese no se la va a creer. Los grilletes que le van a colocar a los imputados en el caso de corrupción antipulpo no serán colocados hasta que el Ministerio Público notifique el pago de los grilletes y la garantía económica. Aquí ha habido un cuestionamiento también, porque se ha dicho que esta empresa que suple de grilletes, que es un aparato electrónico, una especie de localizador o de monitor que se le coloca a privados de libertad, o en este caso a quienes guardan prisión domiciliaria o prisión o libertad condicional, es de la estructura mafiosa, corrupta que dirigía Juan Alexis Medina Sánchez. Si esto es así, nos fuñimos. Estas son las finales ya en la República Dominicana. Es que no hay otra empresa que pueda suplir los grilletes. También se ha comentado, se ha denunciado que esta empresa alegadamente firmó un contrato con la Procuraduría General de la República en la pasada gestión de Jean Alain Rodríguez, o Jean Alain, como dice una destacada periodista de nuestro país. Si esto es así, ese contrato entonces fue un caramelo envenenado, porque el Estado Dominicano, en este caso el Ministerio Público, está compelido, obligado a acatar lo que establece ese acuerdo hasta el año 2021. Fíjense hasta dónde llegaron los tentáculos del pulpo. Alcanzaron niveles inimaginables, incomparables. O sea, todos los negocios, todas las instituciones públicas del país, incluyendo organismos militares y la Policía Nacional, hicieron negocios con el pulpo. Lo que le faltaba era realmente gobernar al país, él y su hermano. No, él estaba gobernando el país. O sea, el hermano era un títere y él era realmente quien estaba manejando todo. El expresidente Danilo Medina era prácticamente una marioneta de su hermano, de Juan Alexis Medina Sánchez. Dicen algunos comentaristas, algunos opinólogos, que Juan Alexis Medina Sánchez le dañó el gobierno a su hermano. Se lo dejó dañar Danilo Medina. Ya iba a decir justamente. Porque el presidente de la República es el más informado del país. Recibe informaciones diarias de decenas de fuentes noticiosas. Voy a citar un ejemplo.
el presidente actual de la República, Luis Abinader, no va a estar ajeno a lo que está pasando, a lo que está haciendo su familia. Él tiene que tener el control de lo que están haciendo sus hermanos, su esposa, sus hijas, sus funcionarios más cercanos y todo el gobierno. Entonces ahora viene y se despachan, no, que Danilo Medina no sabía, que desconocía que Alexis Medina estaba haciendo estas diabluras, estaba aprovechándose del privilegio que le daba el tener a su hermano ocupando la primera magistratura de la nación para hacer y deshacer, jugar con las arcas públicas, disfrutar a costa del sacrificio de los pendejos, de nosotros, los maltratados contribuyentes, abusados a diario por un Estado cruel, que no tiene compasión, que no tiene condolencias, que no se conduele, no tiene contemplación, no tiene favoritismo al momento de recaudar, de cobrar los impuestos. Deje de pagarlos para que usted vea lo que le pasa. Hasta impedimento de salida le ponen del país. Entonces, usted me va a decir a mí que ese sinvergüenza, charlatán, bandido, ladrón, corrupto de Alexis Medina estaba haciendo todo eso sin saberlo su hermano. A otro perro con ese hueso. Vaya a engañar, yo creo que ni siquiera un niño de 2 años o de 1 año va a creer ese cuento. Hágale la de Pepito, porque ese no se la va a creer. Mentirosos, falaces, quieren burlarse, insultar la inteligencia de este pueblo dominicano y creerse que nosotros somos tontos útiles, que somos estúpidos, que somos idiotas. Ay, entonces ahora no quieren que lo manden para la prisión. Pocos meses le dio el juez José Alejandro Vargas. Debió de darle 1 año, fue de prisión preventiva. Mínimo 1 año de prisión preventiva. 3 meses es muy poco. Pero como las pruebas son tan contundentes, tan demoledoras, tan fehacientes, tan sustentables, entiendo que el Ministerio Público no va a tener mayores dificultades con 3 meses para presentar estos expedientes fuertes y que estos ladrones de cuello blanco, mafiosos, delincuentes del poder, sean condenados a 20 y 30 años, que es lo que debería ser. Y conjuntamente con eso, confiscarle los bienes que hayan sido obtenidos de manera ilícita. Juan Alexis Medina pasó de ser un barbero, un peluquero, a tener una fortuna de alrededor de 5,000 millones de pesos. Compró un edificio ahí mismo, en la 27 de febrero, que no cuesta menos de 500 millones de pesos. Entonces, todo esto lo quieren justificar ahora y decir que no, que es una injusticia, que es persecución política, que es una cobardía. Cobardes son ustedes, que les robaron a este pueblo dominicano la oportunidad de invertir más en su educación, de invertir más en su salud, de invertir más en su seguridad ciudadana, de invertir más en las políticas sociales en favor de la gente, de invertir más en infraestructuras viales, en hospitales y en otras áreas de bien social y de fortalecimiento para el desarrollo de nuestro país. Entonces, estoy cansado, estoy harto ya de estos ladrones de cuello blanco, de estos rufianes, de estos depredadores del Estado dominicano. Y el presidente Luis Abinader está compelido, está comprometido, está obligado a hacerlo diferente, porque si no, ese pueblo dominicano que le está pasando factura ahora a los funcionarios del gobierno pasado, podría hacer lo mismo con él cuando baje las escalinatas del Palacio Nacional. En la madrugada de hoy ocurrió un hecho lamentable, un accidente prácticamente en el centro de la capital dominicana. Se trata de un derrumbe de un edificio en construcción en el sector Gascue del Distrito Nacional, donde hasta el momento afortunadamente no ha habido
pérdidas humanas, según el informe de las autoridades. Sin embargo, varios vehículos fueron arrastrados hasta el precipicio en el derrumbe de esta construcción que se está realizando en esa zona circundante a un centro médico de la capital. Así es, el director de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento del Distrito Nacional, Jesús Mayovanet Suazo, informó que los responsables de la torre en construcción que se derrumbó en la madrugada de este jueves en el sector de Gascue contaban con todos los permisos legales y de ley para realizar la edificación en ese lugar. Vamos a dejarlo con un corte para que tengan más detalles al respecto. Inmediatamente enviamos 2 unidades de rescate, pero las unidades pudieron constatar de que no había lesionado, gracias a Dios. Solamente los 2 vehículos que estaban parqueados, inclusive hicimos contacto con los propietarios y nos informaron eso, que estaban parqueados en el momento del derrumbe. Pocas informaciones que hemos recogido hasta el momento. Ayer se estuvieron haciendo unos trabajos con unos equipos pesados y probablemente las vibraciones de estos equipos, más tal vez la fuga que había, entonces provocó el derrumbe. Puede ser que el peso de la mata que estaba ahí y algunos... Se explicó que aún desconocen las causas que ocasionaron el derrumbe de la torre de 10 niveles de apartamentos y que los dueños de la misma se han mantenido colaborando con la investigación que será revelada una vez tengan los resultados finales. Por su parte, el director del Cuerpo de Bomberos del Distrito Nacional, Fran Erasme, indicó que ellos recibieron la llamada de aviso alrededor de las 4 de la mañana y que inmediatamente se apersonó en la zona junto a una brigada. Aquí no se está discutiendo hasta el momento si tenía o no los permisos. Ya esa aclaración ha sido realizada por el director de Planeamiento Urbano de la Alcaldía del Distrito Nacional, sino el peligro que esto representa. ¿Cuáles fueron los factores o los elementos que incidieron para que ocurriera este derrumbe que pudo haber desencadenado, pudo haber provocado una tragedia de marca mayor? Gracias a Dios y afortunadamente no hubo lesionados, no hubo muertes, pero ustedes se imaginan que este edificio, luego de estar construido, habitado por personas, ocurra una desgracia como esta. ¿Qué está pasando? ¿Qué falló en esta edificación, en el levantamiento de esa estructura que se está ejecutando, que se está edificando en prácticamente el centro de la capital? Hay que ver si se realizaron todos los estudios pertinentes de uso de suelo, los cálculos y todo eso que conlleva la rigurosidad, el criterio técnico, el manejo elemental que debe tener una obra tan importante como esta que se realiza o se edifica en el centro, en esta zona, en este caso específicamente en el emblemático sector Gascue de esta capital dominicana. ¿Y quiénes son los propietarios de esa construcción? Porque no se ha querido decir hasta el momento a quién pertenece esto, si se violó algún procedimiento técnico para que ocurriera este desastre mayor o esta acción, esa avería, ese incidente, como lo quieran calificar, como lo quieran llamar. Pero aprovecho la situación o este hecho para hacer un llamado a las autoridades de obras públicas, de la propia Alcaldía del Distrito Nacional, que supervisen bien las construcciones que se están realizando aquí en el área metropolitana, para que eviten que ocurran cosas como estas, porque como pasó ahí, puede ocurrir con otras construcciones que a lo mejor no están cumpliendo el rigor ni el criterio técnico que debe conllevar una construcción de estas envergaduras. Entonces, se lo estamos advirtiendo aquí para que después no le tome por sorpresa
alguna desgracia que pueda ocurrir en el futuro en la República Dominicana con esto de las estructuras que se construyen en la zona metropolitana. Sí, porque como tú dices, no se trata de si tenían o no los permisos para construir, porque suponemos que sí los tenían, porque por eso lo estaban haciendo, sino de verdad si contaban con las personas calificadas para realizar esta obra, si realmente el dinero que se estaba invirtiendo estaba siendo utilizado para comprar materiales de calidad, si realmente alguien le estaba haciendo seguimiento a lo que era esta construcción. Es eso lo que se está buscando para realmente saber las causas. Gracias a Dios, esta edificación apenas se estaba construyendo, no estaba siendo evitada, porque esto pudo haber pasado a una situación mayor, a una situación más lamentable todavía, porque pudo haber muerto muchísimas personas, incluso en medio del derrumbe, aunque no esté habitada, pudo haber derramado sangre de muchas personas. Gracias a Dios esto no fue el caso, simplemente se trató de automóviles que pues quedaron básicamente sin poder reutilizarlos, sin poder reconstruirlos. Así que yo espero que las autoridades hagan su investigación pertinente para determinar realmente cuál fue la razón y si de verdad van a revelar cuál era la constructora responsable de todo esto. ¿Y quién es el propietario de esa construcción? Porque aquí nos tienen acostumbrados a que cuando se trata de personas acaudaladas o empresarios sonoros o de familias oligárquicas, no se quiere revelar los nombres. Entonces tenemos que dejarnos de esto. Y algunas autoridades son responsables, son cómplices de hechos como estos, por no aplicar una adecuada y correcta supervisión o seguimiento de estas estructuras que se levantan en la capital. Entonces, se lo estamos reiterando para que eviten que ocurran desgracias en el futuro y después no digan que no lo sabían o quieran hacerse los graciosos y además se vayan a estar lamentando. Hace alrededor de un mes nosotros denunciábamos en este espacio Dímelo Noticias lo que había ocurrido en la pasada administración con el sector eléctrico nacional y cómo dos hermanos de la ex primera dama de la República, la esposa del expresidente Danilo Medina, doña Candy Montilla de Medina, Alexander Montilla y Max Montilla, se habían alzado con el negocio eléctrico en la República Dominicana, aprovechando el privilegio y el poderío que tenían, las influencias, para hacerse y lograr acaparar todos los procesos de contratos, de suplir, de ventas, de compras de bienes y servicios a las instituciones eléctricas en la República Dominicana. Y pocas personas hicieron caso a lo que nosotros denunciábamos, que el video está circulando en las redes sociales y la información también. En el caso de Alexander Montilla, que decíamos cómo se estructuró una red en la unidad de electrificación rural y suburbana, UERS, que dirigía Telma Eusebio, y dábamos la voz de alarma de que la justicia, el Ministerio Público, debía investigar y darle seguimiento a estas denuncias. Pues ahora, esta semana, el asunto está caliente y el Ministerio Público anuncia a través de la PEPCA, la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, que va a proceder a investigar a los dos cuñados del expresidente Danilo Medina, que eran los pulpos o los calamares del sector eléctrico nacional. Así es, vamos a dejarlos con un corte para saber qué es lo que realizarán al respecto con estos otros pulpos que tenía el gobierno pasado. Lo que estamos pidiendo es investigaciones de lugar, debido proceso, es que el Ministerio Público haga las investigaciones de lugar con el debido proceso, respetando los derechos fundamentales y no vulnerando los derechos constitucionales. Eso es lo que más pedimos. Esa persona aparentemente suplían y entonces hay que ver el fondo de manera jurídica, si ha habido alguna violación, si ha habido alguna alteración
en lo que ellos le vendían a esas ELES. Mira, eso lo único que ha hecho es salir a la luz pública, pero era voz populi, el pueblo lo conocía, todo el mundo sabía de esos entramados, eran verdadero terror cuando entraban a las instituciones. Ese es un acto muy serio, este pueblo ha luchado demasiado para que en la República Dominicana la corrupción y la impunidad tenga un pare definitivo y se recupere. En una idea, Machi logró solo en Edenorte y Edesur casi 80 acuerdos que ascienden a más de 6.000 millones de pesos entre el año 2013 y 2020, según la información colgada en el portal de compras dominicanas, mientras que en la UERS, su hermano Alexander se alzó con casi 1.000 millones de pesos entre diciembre del año 2018 y julio de 2020, mientras ellos quiere decir que enriquecían sus cuentas bancarias y ese bolsillo cada vez sonaba más con bastantes chelitos del dominicano. En las casas de los dominicanos cada vez se iba más la luz. Ciertamente, según estas informaciones que han salido a relucir, los contratos que obtuvieron o que acapararon los Montilla de Medina, en el caso de Alexander Montilla Sierra, y también Max Montilla Sierra, ascienden a más de 18.000 millones de pesos que fueron acaparados durante los 8 años de gestión del gobierno pasado. Y faltando días, a pocos días del traspaso de mando del 16 de agosto pasado, ustedes saben cuánto le pagaron a Alexander Montilla en la unidad de electrificación rural y suburbana, que eso deberían cerrarlo. La UERS, eso no tiene sentido de ser. Eso lo convirtieron en un nicho de corrupción. Le desembolsaron alrededor de 1.000 millones de pesos en transferencia bancaria. Y tengo los documentos que lo vamos a presentar aquí en su momento, a ese personaje que ustedes están viendo en pantalla, a ese individuo, a ese delincuente, a ese estafador del Estado Dominicano, Alexander Montilla Sierra, hermano de Candy Montilla de Medina, que no creo que la doña Candy tenga nada que ver con esto. No lo creo, porque hasta donde se demostró durante el tiempo que estuvo dirigiendo el despacho de la primera dama, se manejó con transparencia, con honestidad, con pulcritud. No hubo escándalos en el despacho de la primera dama. Hasta el momento no ha salido a relucir nada. Y quiero pensar que ella estaba ajena a lo que estaban haciendo sus hermanos. De que el expresidente Danilo Medina tuviera conocimiento quizás de esto, tampoco lo sé. Bueno, pero se supone, Danilo Medina y su esposa eran ciegos, al parecer. Bueno, estaban rodeados de pulpos y digo, nadie sabía se nada. supone que él debería de saber, porque era el primer mandatario de la nación y debe tener todas las informaciones al respecto, con más de una veintena de organismos de inteligencia y de investigación a su favor o a sus servicios, que le proporcionan información diariamente al presidente de la República. Entonces, ahora que no se quieran hacer los graciosos y decir que perdí el control de lo que estaban haciendo. No, debió tener el control de lo que estaban haciendo sus familiares cercanos, para que hoy no se vea manchada más de lo que está su gestión de gobierno, de la gestión anterior, que por donde quiera que ustedes lo analizan, con estos últimos escándalos, se va a borrar quizás todo lo positivo que hicieron, porque la gestión de Danilo Medina hizo muchas cosas, eso es innegable, positivas. Desarrolló obras, invirtió en el campo, invirtió a la gente, invirtió en algunos sectores importantes para el desarrollo de la vida nacional. Pero, ¿a qué costo? ¿Y el precio de estos casos de corrupción?
que lo estamos pagando todos nosotros. Entonces, realmente, esas son cosas que indignan a uno y que nos llenan de tristeza y de vergüenza a la vez. Corresponde ahora a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, PEPCA, y todo el entinglado la estructura del Ministerio Público, dar seguimiento a esto, que nosotros lo habíamos denunciado hace alrededor de un mes, y está en las redes sociales, está en nuestro canal Dímelo TV. Lo que nosotros decíamos aquí, la voz de alarma que dábamos. Y ahora porque otros medios se han hecho eco, entonces se escandalizan. Nosotros le proporcionamos información de primera mano respecto a lo que había ocurrido en el sector eléctrico nacional y principalmente en la CDEE, en la UERS, que es la Unidad de Electrificación Rural y Suburbana. Entonces no se quieran hacer los pendejos, investiguen a los dos hermanos de la ex primera dama, cuñados del ex presidente de la República, y todo ese entramado, toda esa red mafiosa, toda esa estructura que se alzó con estos negocios y que le vendían al Estado Dominicano a un precio mucho más, hasta 10, 15 y 20 veces por encima del precio real en el mercado nacional e internacional. Y se llevaron miles de millones de pesos entre los bolsillos. Y eso no puede quedarse así. Tiene que recuperarse ese dinero y que sean llevados a la justicia estos individuos, estos estafadores, estos corruptos, estos pulpos que si quisieron acabar con el Estado Dominicano. Mira, yo no sé si estábamos viviendo un gobierno real o estábamos viviendo un océano rodeado de puros pulpos, porque no puede ser que día tras día sigan saliendo noticias y todo tiene que ver con la familia Medina, aunque sean hermanos de la ex primera dama, tiene que ver con la familia Medina, y no es posible que ellos se enriquecieron durante tantos años mientras el pueblo seguía empobreciendo cada día más. Yo entiendo que estas investigaciones van a rendir frutos bastante fructíferos, pero la redundancia para el país, porque sé que se va a hacer justicia, y yo lo que espero es que estas personas no solo les caiga todo el peso de la ley, sino que también de alguna manera devuelvan todo el dinero que le robaron a República Dominicana, porque bastante falta que hace en estos momentos. Yo estoy segura de que ellos están muy tranquilos en su casa, a pesar de todas las investigaciones, ellos están muy tranquilos en su casa porque tienen que comer todos los días, pero hay muchas personas en los barrios que no tienen ni qué cenar, ni qué darle a sus hijos para seguir viviendo tranquilamente y en paz. Así que yo espero que realmente la justicia haga su trabajo y todo este grupo de personas, esta junta comunal que reinaba o que presidía República Dominicana, pague las consecuencias de todos sus actos. Continuamos con noticias internacionales, y tal parece que Donald Trump no va a dejar de hablar, o no va a dejar de dar que hablar hasta que no se vaya de la presidencia de Estados Unidos. Y es que el presidente todavía de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con no firmar un masivo proyecto de ley aprobado por el Congreso que incluye casi 900 millones de dólares de alivio por el coronavirus y un financiamiento anual del gobierno de 1.4 billones de dólares. En un video publicado en las redes sociales, Trump destacó lo que calificó de gastos derrochadores en varios programas que son comunes en los presupuestos anuales, como la ayuda militar a Egipto, fondos para museos y esfuerzos agrícolas y de vida silvestre. Sus objeciones específicas al paquete por el coronavirus fueron que la ayuda es insuficiente para los pequeños negocios que han sufrido por la pandemia y que el pago directo individual es demasiado bajo. El proyecto, que fue aprobado abrumadamente por las dos cámaras del Congreso, incluye un pago de $600 para la mayoría de las personas, la mitad de lo que asignó el paquete anterior de ayuda en marzo. Ese es Donald J. Trump, es un político, un ensayo político se podría decir, porque pasó de ser un empresario exitoso, eso es irrebatible, irrefutable, un lobista, a dirigir la primera magistratura de los estados de la Unión, del imperio o de Estados Unidos. Y a lo mejor eso causó mucha sorpresa, pero él trató de aplicar la misma receta que había implementado
en el sector privado al sector público norteamericano, y esto evidentemente que no le dio resultado. Y por eso ustedes ven que en alrededor de 3 décadas es el primer presidente norteamericano que no logra reelegirse en el cargo. Alrededor de 28 años tenía un presidente que no perdía la reelección y fue derrotado en las urnas, y él ha buscado todo tipo de argumentos, de elementos o de rebatiñas para tratar de no reconocer el triunfo de quien fuera su contendor, el ex vicepresidente de Estados Unidos y actual presidente electo, Joe Biden. Pero eso es siguiendo un guión, obviamente un guión de una película en términos políticos, pero no le queda más camino, no hay otra escapatoria, no hay otra opción que entregar el poder a su sucesor el 20 de enero del próximo año, porque ya incluso el Colegio Electoral de Estados Unidos certificó la victoria de Joe Biden. Él incluso por su cabeza pasó la idea de hacer uso del recurso de la ley marcial, que tiene que ver con la puesta en marcha o activación de los estamentos de seguridad del Estado norteamericano, lanzarlo a las calles, enviarlo a los estados donde fue derrotado por Joe Biden con la finalidad, oigan esto, oigan si esto es tan descabellado, para obligar a repetir las elecciones en esos estados, porque él no está conforme, no está satisfecho. Una locura, una aberración en términos políticos, porque ya los colegios electorales de esos estados dieron ganancia, dieron victoria a Joe Biden, y eso es irreversible. O sea, si los oficiales del ejército, del USA Army y de las demás entidades se hubiesen prestado para esto, para hacerle ese jueguito, quizás esto hubiese podido provocar una situación de ingobernabilidad en los Estados Unidos. Pero qué bueno que no se prestaron, y que ya esa transición tendrá que ser pacífica. Él está agotando todos los recursos, pero dudo ya que tenga escapatoria. Se ha hecho tarde para ablandar habichuela. Y como dicen los abogados, en el lenguaje jurídico, consumatum es. Todo está hecho, todo acabado. Bien, de esta manera entonces culminamos con la transmisión de la noche de hoy, no sin antes desearles desde acá, por supuesto, una feliz Navidad para cada uno de ustedes. Claro, yo me inscribo en ese mensaje también de desearles los mejores parabienes, sobre todo invitarles a que compartan en familia, con prudencia, con recogimiento, con tranquilidad, en paz, y entiendan que estamos frente a una situación bastante compleja a nivel global y que nosotros no somos la excepción. La pandemia va a pasar, a lo mejor el próximo año, la Navidad del 2021 sea diferente, sea totalmente normal, habitual, como nosotros estamos acostumbrados, pero solamente si todos colaboramos y ponemos de nuestra parte, y siempre acatando estas recomendaciones sanitarias para que nos volvamos a reencontrar. Feliz Navidad para todos. Les desea la familia de Dímelo Noticias y Dímelo TV. Bye. Bye, bye.